Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Aquí me voy a ocupar de ciertas acotaciones sobre la verdad. Vamos a ver qué implica esto de la verdad. Ninguna verosimilitud, por seductora que sea, resguarda del error. Esto lo va a decir Freud en 1939. Es tentador sorber la leche de la verdad, pero es tóxica, adormece. Lo afirma Lacan en el Seminario 17. Considera Freud que el pensar científico en su fundamento no es muy diferente de los actos intelectuales cotidianos que realizamos a diario, aunque posee algunos rasgos que le son propios, diferenciales. Así, su interés no depende de una aplicación concreta, de un uso que le demos. Por el contrario, procura aislar las variables personales y afectivas, se elucida minuciosamente sus percepciones, apela a recursos técnicos para proveerse de nuevas percepciones y suele aislar las condiciones en que se generan las experiencias. A estas premisas, el maestro vienés accede en el contexto de la física de Newton, la mecánica de Kepler, articulada con la física de Aristóteles, la geometría tridimensional de Euclides, de la geometría de la esfera y la dialéctica de Fichte, del filósofo Fichte, discípulo de Kant. Lacan, hacia 1966, considera que el surgimiento de la ciencia moderna es factible solo a partir de la física, pero sostiene que las condiciones de posibilidad para la emergencia del psicoanálisis se enlazan a la aparición del cogito cartesiano. Así, en La ciencia y la verdad, en Lacan se lee: es impensable que el psicoanálisis como práctica, que el inconsciente, el de Freud, como descubrimiento, hubiese tenido lugar antes del nacimiento en el siglo que ha sido llamado el siglo del genio, que es el siglo XVII de la ciencia. Al respecto, Lacan nos dice que Freud no dejó de lado en ningún momento los ideales del cientificismo, procurando la investigación de la causa. Esto es un tema para debatir. En ese marco, si nos preguntamos por la meta última de la ciencia, Freud en el 33 responde: la verdad sería. Y a esta verdad, en principio, el autor del psicoanálisis la relaciona con la coincidencia o adecuación con el mundo exterior objetivo y real, definición que lo incluye aparentemente en la teoría de la correspondencia. Esta teoría considera la verdad como una propiedad de los enunciados que implica una relación de coincidencia entre el enunciado y el hecho, o bien entre el pensamiento y la realidad. Ahora bien, se puede diferenciar una correspondencia estricta que implica la congruencia y otra ampliada, que remite a la correlación. La primera afirma que el enunciado refleja la realidad como si fuera un espejo que opera como una copia, de manera que la estructura del enunciado se corresponde con la estructura de la realidad. Esta postura es sostenida por Platón y Bertrand Russell. La segunda se refiere a una coincidencia entre el sentido global del enunciado y el caso específico. Esta simple correlación es definida por Aristóteles y Austin. Recordemos que Freud, hacia 1887, concurre al curso de Brentano sobre Aristóteles. También Brentano fue director de la tesis de doctorado en filosofía del mismo Freud. Aristóteles, en la metafísica, sostiene que la verdad es la adecuación del intelecto y la cosa, la concordancia entre el juicio y la cosa. Dicho de otra manera, que hay una correspondencia entre el enunciado y la cosa enunciada. Pero
¿Cuál es el lugar de la verdad? ¿Cuál es el lugar de la verdad para Aristóteles? Puedo decir que se trata del juicio y el criterio que posibilita la constitución de la verdad, la concordancia, la adecuación, concordancia o adecuación, una concepción sin duda concebible pero no verdadera. Fran Brentano, maestro de filosofía de Freud, considera por su parte la intencionalidad que remite a un objeto. En este contexto despliega tres modalidades de actividad anímica: la representación, el juicio y el movimiento afectivo. El afecto como un movimiento. Brentano afirma que la predicación no se relaciona con la esencia del juicio, de manera que la percepción puede implicar un juicio. Freud, la verdad histórico-vivencial y la material. Para el autor del psicoanálisis, el mundo exterior y la mencionada concordancia son una construcción que incluye una historia que encuentra un límite en la llamada roca viva. En análisis se trata menos de recordar que de procurar reescribir esta historia. El trabajo científico no requiere necesariamente de su valor práctico. Esta última afirmación puede generar un inacabable debate, una inacabable discusión, aunque yo la juzgo adecuada. En la presentación autobiográfica, Freud discrimina en esta realidad harto enmarañada en que vivimos una verdad material y otra histórico-vivencial, que luego retoma en construcciones en el análisis. En dicho artículo, refiriéndose a la religión, afirma: su poder descansa en su contenido de verdad, pero no en la que es material, sino en la que es histórica. Y en análisis terminable e interminable, sostiene que la relación psicoanalítica está basada en el amor a la verdad. El intelecto humano, como nos es consabido, no muestra una disposición específica para acceder a la verdad. Por el contrario, puede renunciar rápidamente a ella cuando es requerido por sus ilusiones de deseo, aunque su voz no deja de insistir hasta hacerse oír. En el Moisés, Freud vuelve a considerar los conceptos de verdad material y verdad histórico-vivencial. Esta última es un fragmento de verdad que retorna y deja indicios, deja sus marcas. En este contexto es significativo recordar que en Psicología de las Masas, Freud nos dice que el poeta épico procura desmentir la verdad de que todos participaron en el asesinato del padre, en el parricidio. El héroe se constituye como una bella mentira cuando se considera que es el autor del asesinato. También Freud afirma que desmentimos la verdad histórica que llevamos dentro de nosotros mismos.